Vamos a unos minutillos, hay 32. Vamos a esperar unos 5 minutos más para empezar, compañeros, así estamos todos. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar grabando la reunión. Bueno, les quiero contar que ya revisé el capítulo 2 y el capítulo 1 y revisé los trabajos de los grupos 2, 6, 1, 4 y 3. Está pendiente el trabajo del grupo 5 y del grupo 7. Solo 2 grupos cumplieron con presentar los temas en tiempo. Es que el asunto es, compañeros, que yo también necesito un tiempo para revisarlos. Si, por ejemplo, me mandaron el miércoles a las 11 de la noche, ¿verdad? Eso ya no es una hora hábil para mí, ¿verdad? Habiendo quedado y habiendo tenido un fin de semana, porque el 7 no nos reunimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es así el asunto, ¿verdad? Debe ser con responsabilidad, no solo por cumplir, ¿verdad? Mandé cómo quiere Propec el trabajo y de todos modos ustedes lo están mandando como quieren, pues, ¿verdad? Si uno lo quiere decir de otra palabra, ustedes lo mandan como les da la gana, ¿no? No atienden el documento que se envió de Propec, ¿verdad? Donde dice
que no son tablas, que no son figuras, que son gráficas, que son cuadros, cómo va la fuente al pie de página. Entonces, me toca a mí corregir cosas de forma que habíamos acordado que los coordinadores iban a revisar el trabajo de sus grupos, ¿verdad? Y entonces me lo mandan fuera de tiempo y no lo mandan bien, ¿verdad? No está bien hecho. Entonces, la percepción es que solo es por cumplir, no es por aprender, ¿verdad? Sino simplemente a ver qué pasa, a ver. Yo me he puesto a redactarles algo en los temas porque veo que son muy pobres. Este, por ejemplo, el capítulo 1 que habla de la economía nacional, debió ser más rico, ¿verdad? No que hacen unos grandes brincos empiezan hablando algo de la economía, pero como les digo, muy pobre. De ahí se brincan al índice de precios, a la política monetaria, la canasta básica. eh, digamos, no me gustó, pues, porque no caracteriza. De hecho, le cambié el nombre y le puse caracterización de la economía guatemalteca, ¿verdad? Y una breve descripción, ¿verdad? Una breve caracterización, porque realmente sí está, pareciera que ustedes no dominan los términos o tienen miedo de aplicarlos, ¿verdad? Pero se devanaron mucho en el PIB per cápita, ¿verdad? Y todo va a describir del PIB per cápita. Y el PIB per cápita, el PIB per cápita solo es un indicador. Y que tampoco es cierto porque divide el PIB entre la población, ¿verdad? Y yo nunca he recibido eso que dice que me corresponde en ese promedio, ¿verdad? Entonces, vamos con las correcciones que hicimos, ¿verdad? Vamos a corregirlo y mandárselo al licenciado Aldana ya para que él, ya unificado, ¿verdad? La otra semana, ustedes me mandan otra vez sus capítulos y sus temas ya con las correcciones que pedí, pero yo quisiera que me lo mandaran ya integrado, como un primer borrador. A más tardar el otro miércoles ya integran y me mandan como un primer borrador. El grupo 5 mandó su trabajo hasta el viernes, no lo he podido ver. El grupo 7 no sé qué le pasa a la compañera, a la coordinadora, pero no ha mandado nada. ¿Ya? Este, estuvo enferma, dice, me contó que tuvo dengue, pero están los demás compañeros, ¿verdad? Es decir, no podemos descansar solo en la coordinadora, y sino están los demás que tienen que apoyar a su grupo. Entonces, el grupo 7 tiene un tema complicado, ¿no? Porque es el tema que escogieron y donde hicieron unas entrevistas, no ha enviado nada. Yo esperaría pues que me lo envíe y ya nos vamos a trazar con eso, ¿verdad? Y obviamente los atrasos de ustedes repercuten en las notas finales, ¿verdad? Entonces, no me está preguntando que por qué saqué esto y por qué no me puso que yo trabajé. Si es trabajo en grupo, no es trabajo individual, porque precisamente la práctica pretende impulsar ese trabajo que después le toca hacer a uno como profesional. Uno no trabaja solo, tiene que trabajar con otras profesiones, no solo con la misma profesión que uno tiene. Entonces, debe saber hasta delimitar qué le corresponde a uno y qué le corresponde a los demás, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que aquí se quiere enseñar, ¿verdad? Yo les pediría, compañeros, que cuando redacten
pónganse también del lado de la persona que va a leer, ¿verdad? ¿Cómo entendería él lo que ustedes están escribiendo? Y un asunto también es de que cuando uno redacta, también hace ver qué tanto lee, ¿verdad? Porque ahí, digamos, alguien dice, mire, enséñeme a redactar, ¿verdad? Y realmente los cursos de redacción lo que hacen es ponerlo a leer a uno, que lea, que use los diccionarios. En este caso es más fácil googlear algo, ¿verdad? Pero eso es para redactar, se lo enseñan a uno de la primaria, ¿verdad? ¿Qué es el sujeto, el predicado, una oración, ¿verdad? ¿Cuál es la acción? ¿Sobre quién recae la acción? No, quiere decir que lo que uno aprendió en idioma español no era de balde, pues era para que uno empezara, para que a estas alturas, estar en uno en una universidad, ya no haya que repetirle eso, ¿verdad? Sobre quién recae la acción, quién es el sujeto, qué va primero, qué es el verbo, qué es el predicado. Este, porque esas son cuestiones de forma que se supone que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, en estos temas es donde se ve realmente, compañeros, y ustedes mismos debieran evaluarse, ¿verdad? ¿Qué tanto pueden aplicar sus conocimientos? ¿Verdad? O qué tanto les falta conocer, ¿verdad? Pero sí, uno debe ser honrado con uno mismo, ¿verdad? Conocer unos sus límites y realmente esto de la práctica son temas sencillos porque no se les pide que elaboremos, por ejemplo, problemas matemáticos ni estadísticos complejos, ¿verdad? Que muchas veces uno tiene que establecer una tendencia, una relación. Uno cree que esto no se aplica, pero cuando yo trabajé en hidrocarburos, se hacía una correlación entre el precio del petróleo, la calidad del petróleo y el contenido de azufre. Y era la correlación de la línea recta. Entonces, si ustedes leen la ley de hidrocarburos, que es el decreto 109/83, ahí dice, con el reglamento, que por cada 1% de azufre que tiene el petróleo de Guatemala, se le disminuye el precio en cierta cantidad de centavos de dólar, porque hay una correlación ahí es una correlación de calidad. Entre más contenido de azufre tiene un petróleo, su calidad es menor. Entonces, y eso se hace con una correlación, con una pendiente negativa. Es una correlación de la línea recta. ¿Verdad que uno dirá cuando se le enseñan, chica, ¿y esto cuándo lo voy a aplicar? ¿Verdad? Pero dependiendo donde uno trabaje, uno tenga la oportunidad de trabajar, ahí aplica uno los conocimientos. Por eso es que la facultad nos llena de conocimientos porque no sabe dónde nos vamos a desempeñar y dónde vamos a poner en práctica esos conocimientos que tenemos, ¿verdad? Pero les digo pues que yo miro que los trabajos aquí es donde uno realmente mide al estudiante, qué tanto captó en la primera etapa, la segunda etapa. Yo entiendo también que una buena parte cuando uno es estudiante lo que le interesa es ganar, ¿verdad? Pero cuando uno sale de la facultad se arrepiente porque ganó los cursos pero no sabe. Entonces también hay que ponerle un poco al saber y no solo querer los puntos para ganar, ¿verdad? Porque es importante saber, ¿verdad? Poder resolver un problema, porque de eso se trata la carrera del economista, ¿verdad? No de crear problemas, sino de resolver problemas. Ser parte de la solución de un problema, cómo entrarle a los problemas sociales o socioeconómicos del país, ¿verdad? Sabiendo que si movemos una variable afectamos otra, ¿verdad? Cómo mantener ese equilibrio y dar nuestras mejores opiniones y nuestros mejores modelos para solucionar situaciones ya sea temporal, de corto, mediano o largo plazo. Pero para eso nos preparamos como economistas, ¿verdad? Aunque sea que después lo que hoy dijimos que era bueno,
dentro de unos años, digamos que tenemos que decir que estuvo mal, ¿verdad? Pero solucionamos un problema en el momento, lo paliamos. Pero sí hay que estudiar y comprender realmente qué está estudiando uno y para qué, ¿no? Porque muchos profesores también solo le dicen a uno las cosas, pero nunca le dicen en qué le puede servir o para qué me las está enseñando, ¿verdad? Simplemente se vuelve un método de dar la clase y como uno lo repite cada año, se vuelve mecánico, ¿verdad? Yo no sé si el estudiante me está comprendiendo, pero yo le repito, ¿verdad? Lo que todos los años tengo que repetir. En las prácticas, precisamente, es como una evaluación, una reevaluación de uno mismo, uno como docente y como estudiante, que ha aprendido. Aquí tenemos alguna deficiencia. Grupos de 5, grupos de 7, un tema, qué va a hacer fulano, qué va a hacer sultano. Pues eso también es parte de la formación profesional, ¿verdad? Porque cuando uno es profesional y tiene gente a su cargo y uno no sabe delegar trabajos, ¿verdad? No sabe pedir algo y entonces resulta haciéndolo uno solo, pues no está bien, ¿verdad? Eh, en los grupos por eso dijimos que trabajen los compañeros al interno, unos, por ejemplo, investigan, yo les decía, los temas se pueden partir y de ahí darle una correlación de todo lo que investigaron, sacar las partes buenas, pero no perder de vista la hipótesis, porque fíjense que en lo que yo pude leer, algunos temas se les olvidó la hipótesis, están escribiendo otras cosas, ¿no? Y yo, no, pues si para eso hicimos el plan, hay que ver la hipótesis, hay que ver si el plan lo podemos corregir aún ahorita. Si vemos que el resultado de la investigación bibliográfica y de campo no está bien, corregimos el plan. Si eso no, así es en la vida real, porque es un plan, ¿verdad? Y uno está sujeto a correcciones, ¿verdad? Yo ya corregí una hipótesis, ¿verdad? La hipótesis general la corregí porque ya viéndola despacio me di cuenta que estaba diciendo lo mismo. Ya la corregí. Pero digo, pues, compañeros, que si alguien quiere redactar, que los demás compañeros le den sus insumos. ¿Ya? Que diga, mira, yo busqué esto en el índice de precios de noviembre o de enero y vi tal cosa, ponelo. Y el otro se está apoyando con sus compañeros y están haciendo una redacción. Luego le dicen al otro compañero, vos léetelo. Le hayas alguna falta, algún error, alguna incongruencia. Y el otro dice, no, para mí está bien, ¿verdad? O pusimos algo que no es. Pero el asunto es trabajar con el grupo. Así, no sé si en forma esta de Zoom es más fácil o más complicado, ¿verdad? Honestamente no sé, pero cuando yo hice mi EPS, nosotros nos juntábamos con los compañeros al salir de la U. Bueno, lo hicimos durante toda el área profesional, ¿verdad? Salíamos de la U, cenábamos, salíamos de la U a las 8:30. Llegamos a la casa como a las 9:45. Cenábamos y nos íbamos a la casa de un cuate aquí siempre en el barrio, ¿no? Y estudiábamos de 10 a 11 o de 10 a 11:30. Lo que no habíamos entendido de matemáticas aplicadas, estadística, ¿verdad? Pero era a las 11:30 de regreso a la casa y al día siguiente caer lo mismo. Había algunas excepciones que a veces no podía alguien, pero así fue como sacamos el área profesional. Cuando decidimos meternos a EPS, igual, ¿verdad? Uno llegaba al EPS a las 5 y a las 6:30 ya estaba de fuera. Nosotros nos reuníamos a ver qué nos sabían, aunque estuviéramos en diferentes grupos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que nos hablaban mucho de la economía campesina, ¿verdad? De la economía de subsistencia y la economía excedentaria. Entonces agarramos nuestros libros y a leer, ¿verdad? ¿Qué era la economía de subsistencia? ¿Qué era el latifundio, el minifundio, la microfinca? ¿Verdad? Las fincas mayores de 64 caballerías.
Y eso era lo que venía en el examen, porque para hacer el EPS en ese tiempo, uno lo examinaban 5 veces. Y de las 5 veces tenía que promediar 60 puntos. Si ganaba de los 5 exámenes que decían antes de ir al campo, ganaba 3, pasaba. Si no, me recuerdo que nos inscribíamos 1200 y 400 nos íbamos al campo, precisamente porque se quedaba uno en las etapas previas al trabajo de campo. Era prácticamente hacer este tipo de investigaciones, porque es lo que uno va a ir a hacer al EPS. Los 30 días lo que es uno es pasar encuestas, hacer una investigación de campo, que tal vez no es una investigación con hipótesis, pero sí es una caracterización. Ahora es una caracterización socioeconómica o económica, donde uno identifica hasta qué proyectos puede desarrollar en los lugares. Pero les digo pues que todo esto de la práctica es previo a, a poder uno alcanzar los siguientes semestres. Entonces, compañeros, yo agradecería que mejoraran ahorita que van a arreglar los trabajos, que mejoren la redacción y la forma, y que tomen en cuenta las recomendaciones de PROPEC en el documento que se les envió para los títulos de las gráficas, de los cuadros, los pies de página. No hay sangrías, todo justificado. Arial 12. No sé si ustedes tienen algo, alguna duda, algo que comentar o qué. Pero no puede ser que todo esté bien, ¿verdad? Todo esté claro, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oscar Figueroa le saluda. Oscar, aquí lo estamos viendo. Muchas gracias. Muy bien. Sí, solo con un comentario, pues obviamente todo lo que usted nos ha indicado tiene definitivamente razón, porque pues la experiencia obviamente tiene un peso, ¿verdad? Y solo hacer un llamado a los compañeros que cuestionen cuando sea conveniente, en el caso mío como coordinador, porque lo que sí he notado es que sucede muchas veces que se les asignan, digamos, tareas, bueno, lo vamos a hacer de tal manera, y no existe una retroalimentación de parte de ellos. Y como yo les he dicho, yo soy alumno, aquí yo estoy aprendiendo y me voy a equivocar o me estoy equivocando. Entonces es posible que alguien tenga una mejor forma de verlo o algo en lo que yo estoy fallando y que me diga, mira, esta situación necesita corregirse o algo por el estilo. Esa cuestión, y tal como usted indicó, no se está revisando normas APA ni la estructura que usted compartió del formato para el informe final. Entonces, solo esas observaciones tendría yo de momento. Gracias. Mire, fíjese que con respecto a las normas APA, ¿verdad? Eh, las normas APA no solo es el citar la fuente bibliográfica, sino que también las normas APA, creo que la letra es Times New Roman. Lleva una sangría y no se justifica del lado derecho. No lleva justificación completa. A los cuadros le llaman tablas y a las gráficas le llaman figuras, cosas así, ¿va? Propec todavía está con aquel método, creo que es de Lancaster, donde se hace una cita al pie de página, ¿verdad? Y ahí se usa, es lo de antes, ¿verdad? Ahí se usa el OXID, el IBIDEN, el Opus Citatus, que eso no ha perdido, digamos, vigencia, pues, ¿verdad? Pero no quiere decir que tampoco hay prohibición de que uno cuando redacta un informe puede combinar los métodos, ¿verdad? El APA con el Lancaster y con todos los demás que hay, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo de todos. Pero el asunto es que lo importante es darle la paternidad a lo que uno está copiando. No plagiárselo porque se mete uno a líos. ¿Verdad? Entonces, si lo hace con Lancaster, si lo hace con APA,
pone ahí solo Emilio 2010, página 26. Está bien, pero al final tiene que haber un área de referencias bibliográficas, de ahí tiene que aparecer todas, ¿verdad? Y si yo tengo duda, me voy ahí, puedo ver que es cierto, ¿verdad? De hecho, si uno fuera exigente, le diría, mire, lo que citó es una cita de una cita. No, entonces, usted tiene que poner citado por Felipe Aldana de tal documento, ¿verdad? Porque no es que él directamente lo haya hecho, él lo tomó de otro. Digamos, en el documento guía. En el documento guía, el licenciado Aldana se hizo valer de otros documentos. Pero yo puedo tomar algo del documento guía y poner Felipe Aldana, eh, documento guía, práctica profesional. Pero lo correcto sería que yo pusiera tomado por Felipe Aldana en el documento guía de tal documento. Porque si uno va con el documento del licenciado Aldana, se topa que hay otra fuente, ¿verdad? Entonces uno pudiera ir directamente a la fuente primaria. Pero aquí no estamos en ese nivel de estricto, ¿verdad? Yo una vez le hice una consultoría al ICEFI y ellos le dan a uno un documento, es un documento de cómo quieren la redacción. Y ahí está eso de que cita de cita, ¿verdad? Cómo la quieren, que uno ellos dan sus propias normas y reglas. Y hasta cuándo usar las comas, el punto y coma, el gerundio. Primero hay que estudiar ese libro para redactarles a ellos algún informe, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí nosotros nos vamos con lo que dice PROPEC, ¿verdad? Y lo que queremos es que se cite, que se dé la paternidad, ¿verdad? Que no nos vayan a acusar de plagio, que eso no es de nosotros, que lo tomamos o que le dimos otro sentido, lo sacamos de contexto. Todo eso tenemos que evitar. Entonces, Oscar está retando a sus compañeros, ¿verdad? Les está diciendo, muchachos, ustedes ven alguna situación que no les gusta, díganme. Pero fíjese que el que está dispuesto a decir también tiene que estar dispuesto a que le digan, ¿verdad? Entonces, cuando uno pide cosas así como las que está pidiendo Oscar, tiene que también, posiblemente ni le va a gustar lo que le puedan decir, ¿verdad? Pero no se trata de eso, compañeros, se trata de que yo estoy haciendo la práctica y me asignan un trabajo, tengo que hacerlo, ¿verdad? Si no lo puedo hacer, tengo que decirle, mira vos, mejor sacarme del grupo, que no lo puedo hacer, no, o decirme cómo, o no tengo tiempo. ¿Para qué está en la práctica? ¿No? Que cuando tenga tiempo, que se meta a la práctica. Pero no es así solo por pasar, porque después uno le echa la culpa al profesor, ¿verdad? Fíjense que el cuate que revisa las tesis, el licenciado que revisa las tesis, ahí en la facultad es mi amigo. Y trabajamos juntos como 10 o 11 años. Y aquel me iba a decir, ve todos que le pregunté, ¿conoces a tal alumno? Sí, lo conozco. Ve todos que le pregunté si vos le habías enseñado eso y dice que no, que vos no le enseñaste. Todos es un plan de investigación. Te digo, si pasa que tiene que echarme la culpa a mí porque él no puso atención, ¿verdad? Pero vamos, pasa que imagínense que uno ande justificándose que el profesor no me enseñó, si honestamente el estudiante tiene la obligación de ir a verificar lo que le están enseñando, buscar en otros libros, ¿verdad? Lo que le están diciendo. Yo me recuerdo cuando yo estudié nos daban el programa y lo que no alcanza, por ejemplo, cursos así difíciles, economía política, ciencia política, que son tan extensos, ¿verdad? Venían preguntas en el examen que no nos habían dado. Y cuando uno le decía al profesor, pero eso no lo vio, sí, pero está en el programa, decía, usted debió de buscarlo. Y como hay suspensión de clases siempre, ¿verdad? Que antes, en Semana Santa era una semana antes que no íbamos. Entonces se atrasaba el semestre.
Pero la respuesta era, pero si yo ya leí el programa, usted sabe que vamos a llevar cada día. Si yo no me dio tiempo, usted iba a buscarlo. Entonces, esa es la responsabilidad, ¿verdad? No puede uno echarle la culpa al profesor, ¿verdad? Habrán excepciones, pues, pero no se trata de eso. Entonces, Oscar, lo que hay que hacer con su grupo es ponerse de acuerdo, ¿eh? Y que lo que usted les pidió lo pusieran a usted de coordinador. Entonces, tienen que responderle, ¿no? El grupo 7, yo quisiera hablar con los integrantes del grupo 7, se tardaron en entregar las notas, ya no las tomé en cuenta para la calificación de la segunda etapa, porque nosotros también tenemos plazos que cumplir, ¿verdad? Entonces puse otra nota, la que yo consideré, ¿verdad? Y sin embargo, no sé, el grupo 7, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo van en su trabajo? ¿O no hay miembros del grupo 7 hoy? Bien, estoy yo, licenciado. Cuénteme. Permítame un segundo. Y fíjese que yo no le había mandado nada de lo que llevamos de nuestro capítulo porque entendí que pues ahorita nos íbamos a concentrar en el desarrollo del capítulo 1 y 2 y que nosotros íbamos a estar encargados de hacer la revisión del mismo, de esos capítulos, a los cuales yo también cuando lo revisé, pues sí les hice esos. Sí dije eso de los indicadores también y también lo de las normas APES, pero por eso no le hemos mandado nada del desarrollo de nuestro capítulo, porque no... Sí, es que quien tenía que trabajar el capítulo de ustedes son los integrantes de su grupo. Sí, No, nosotros hemos trabajado en nuestro capítulo, pero no se lo habíamos mandado porque pensé que todavía no había que mandarse. no, la instrucción fue que cada integrante, los integrantes del grupo trabajaran los temas, los coordinadores lo revisaban y los coordinadores trabajaban el capítulo 1 y 2. Entre ustedes, coordinadores, decidieron que el grupo 1, 2 y 3 hacía el capítulo 1, el 4, 5, 6 hacía el capítulo 2 y el grupo 7 iba a revisar precisamente esos aspectos de forma que yo les mencionaba al principio. Así es que, mire, María Isabel, por favor, me manda hoy mismo el trabajo de su grupo 7, por favor. Muy bien, licenciado. Para que podamos ponernos al día, porque yo estoy pidiendo ya el primer borrador del informe para enviárselo al licenciado Aldana. Entonces, para la próxima semana, a más tardar el miércoles, yo quiero ese primer borrador ya integrado con los temas de los 7 grupos. El capítulo 1, el capítulo 2, los temas de los 7 grupos, la conclusión de cada tema y la recomendación y toda la bibliografía. Es decir, el primer borrador. Si hay algún inconveniente, si alguna cuestión, tienen que decirme. Mire, yo no le puedo cumplir porque tenemos este inconveniente. Si, yo entiendo, pues. Entonces, si, mire, denos para el jueves. Sí, yo le digo al licenciado Dana, mire, el link no se lo puedo enviar el sábado porque todavía lo estoy revisando. También ustedes me tiempo. Si tenemos que hablar, ¿verdad? No es que me manden cualquier cosa ahí a ver qué hago yo con ella. Entonces, pero yo creería que de aquí el miércoles es buen tiempo para si ya prácticamente solo falta revisar el 5 y el 7. El 5 yo lo tengo en el correo, no lo he abierto. Y el 7 se lo acabo de pedir a la compañera Roca Martínez que me lo envíe. Entonces, yo diría que yo lo mando, lo corrigen y ya hacemos la integración para que me manden todo el informe, el borrador del informe el miércoles. Yo lo reviso, si hay que corregirlo, lo corregimos y se lo mandamos al licenciado Aldana.
porque el otro sábado ya es 23 de octubre. O 20 de octubre. Entonces, las semanas están pasando, compañeros. El tiempo no perdona. Sí, Oscar y después Julia. Licenciado, buena tarde. Con una situación con respecto al capítulo 1. Bueno, ya revisamos la instrucción que usted nos dio y yo tengo una duda porque en realidad le comento, no tenía del todo claro qué información incluir en ese capítulo 1, ¿verdad? Y basado en eso, se creó un listado de la información. El primer capítulo fue basado en la información que necesitábamos según las hipótesis planteadas. Tratamos de cubrir la información de manera muy general para cumplir con las hipótesis, ¿verdad? Y que no se nos fuese a escapar nada de ahí. Pero ya con la corrección que usted nos hizo, pues definitivamente ahí es evidente que debemos hacer un cambio, ¿verdad? Sí, para mí Entonces, ya está ahí como lo dejamos, quitándole, porque en lugar de hacerlo general, lo hicieron muy específico. Entonces le digo, hay un brinco de la caracterización de la economía, es decir, a nivel macroeconómico, y de ahí se van al índice de precios, canasta básica, política monetaria. Eso ya no es la caracterización de la economía. Por eso pero es buena información. Es buena información. Dije, no hay que desperdiciarla. Si le sirve a los grupos, que tomen de ahí algo. De hecho, a un grupo yo le copié algo de ahí, se lo puse, porque es buena ok, información, muy bien, pero no es eso. Mire, lo importante del informe es el capítulo 3. correcto. El capítulo 1 y 2 solo es para, como quien dice, entrar en los temas. Ok, y si me permite, quería mostrarle un documento, no sé si lo logra ver. Un poquito más grande, porfa. Ok, ahorita lo vamos a ver. Ahí, Sí. muy bien. Entonces, antes de recibir el documento corregido por usted, se había pensado en incluir que esta fuera la información que fuera a formar parte del capítulo 1. Pero como le digo, esto fue antes de ver el documento, entonces no sé si realmente incluimos algo de lo que está acá o únicamente nos quedamos ya con lo que se nos indicó. No, fíjese que en lo que ustedes me mandaron no venía nada de remesas. Decía deuda externa bruta trimestral. Mire, yo creo que lo que pusimos, porque es una generalización de la economía. Sí, Entonces, correcto. cuando uno toma el PIB, ¿verdad? Ahí el PIB, si, en lo que le mandé, ahí dice cuáles son las principales actividades, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? La agricultura, la industria, los servicios. Luego, cuál era el crecimiento del PIB en precios constantes, perdón, en precios corrientes, porque precisamente el PIB per cápita se mide en precios en términos corrientes, pero el crecimiento del PIB en términos corrientes está influenciado por los precios. Ese es el tema de nosotros, Correcto. ¿ya? Porque no es necesariamente que hayamos vendido más, sino que lo vendimos más caro. Entonces, por eso creció el PIB, cuando lo vemos por el lado del ingreso, de los precios, ¿verdad? Entonces, ahí yo les copié de cuál había sido el PIB, porque ustedes también lo ponen en euros, porque ustedes lo toman de una fuente que se llama Data, Datos macro. Datos Macro, que tiene todo está en euros. Entonces, yo lo tomé, eso que les puse del PIB 2021, 22, 23, lo tomé del presupuesto general de ingresos y egresos, de un libro que hay ahí, que está en términos corrientes, y Finanza lo toma
del Banco de Guatemala, que es el que le envía a los escenarios bajo, medio y alto de cómo va a ser el PIB en términos corrientes y en términos reales. Entonces, escogen si van a usar el escenario medio, alto o bajo para hacer las metas de recaudación. Pero, ¿de dónde sale, por ejemplo, las metas de recaudación? De la estimación del crecimiento del PIB, pero también de las importaciones y de las exportaciones. ¿Verdad? Porque el índice de las exportaciones, ¿verdad? Lo que nos hace ver también es cuánto importamos, porque así como si nuestras importaciones son muy altas, se van a ver reflejadas también en nuestras exportaciones. Pero si no importamos nada, van a bajar nuestras exportaciones. Entonces hay una relación ahí y hay un indicador, creo que es el índice de importaciones, que precisamente ve eso, ¿verdad? Y uno ve la balanza comercial y dice, nosotros importamos más de lo que exportamos. Pero, y algunos lo critican, pero ¿qué tipo de economía somos nosotros? Somos una economía basada en el sector primario. Quiere decir que necesitamos muchos insumos, bienes semi-elaborados y bienes de capital para desarrollar nuestras exportaciones de banano, cardamomo, café, azúcar, palma africana. Que nosotros no hacemos tractores, melón, sandía. Entonces necesitamos bienes intermedios y bienes de capital, ¿verdad? Tractores, palas, piochas, sistemas de regado, transportadoras, porque nuestra industria es incipiente y la parte de servicios tampoco está generalizada en el país, sino está concentrada en ciertas ciudades. Entonces, yo diría que el capítulo 1 ya lo tenemos. Ok, excelente, licenciado. Entonces vamos a evaluar bien ya como grupo el capítulo 1 y pues también igual si nos surgiera alguna duda le consultamos, ¿no? Por favor. Fíjense que le voy a hacer un comentario de eso del IMAE. Yo hace años trabajé como gerente financiero administrativo de una tenería. Y ahí llegaban los del Banco de Guatemala a hacer una entrevista para sacar esto del IMAE, ¿verdad? Que es la cuestión es empresarial. Y el asunto es de que a veces al que encuestan no está de humor, está de malas, le salió algo mal. Entonces cuando le preguntan dice que la economía es una desgracia, que el país no avanza. Entonces el IMAE no crea que también refleja muy bien el índice de la actividad económica, porque está influenciado un poco como toda encuesta de cómo está la persona. Si le está yendo bien, va a decir que el país es una maravilla. Si le está yendo mal, va a decir que qué desgracia, que los corruptos, que no sé qué. Entonces, le digo, también uno como economista hace esos tanteos, ¿verdad? O sea que no hay que idealizar todo, ¿eh? Sí, no, y fíjese, licenciado, casualmente al entrar a la página del Banco de Guatemala empecé a ver pues que todo lo que incluye, porque ahí es un montón de información y el detalle, la duda que me surgió es tal algo como lo que usted indica con el IMAE, qué tan representativa es, pero ahí hay una gran cantidad, en realidad hay mucha información, ¿no? Sí, sí, solo es lo que dice el banco, es lo que uno pone, por eso tiene que citar la fuente. Porque para el Banco de Guatemala este trimestre estuvo buenísimo, porque todos los empresarios, miren, después de todo lo que ha pasado en estos 12 días de bloqueos y todos esos inconvenientes, ¿cómo va a salir el IMAE? Bajo, Lick. Bajo. Sí, va a decir la gente, pues, que desgracia, mire, ya vamos perdiendo 2.000 millones de quetzales, ¿no? Este es realmente, es un hoyo el que nos metimos, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Bueno,
Julia, ¿quién más iba a hablar? Sí, era yo, Lick, pero buenas tardes. Solo era justo para validar también lo del capítulo 1, porque, bueno, ya le explicó nuestro compañero Oscar que habían definido otros temas, pero yo les hacía el comentario que usted ya nos había enviado corregido, entonces que mejor validáramos para no agregar más info. Pero ahí estamos. Gracias. Pues, mire, también yo comprendo, compañeros, que uno agarra experiencia en redactar, ¿verdad? Y, digamos, a ustedes les falta esa partecita así dulce de enlazar una cosa con otra, de escribir sin miedo. No así muy cortante ni muy tajante, porque fíjense que yo les decía, y eso que se les quede, estamos dando un informe. Mire, si uno les pidiera a ustedes un informe verbal, sacan 1000 puntos, porque ustedes dicen las cosas bien, en las exposiciones de todo, ustedes, ya sea que estén leyendo con el, digamos, a veces uno dice las cosas o que no las entienda, ¿verdad? Pero para hablar, ustedes lo hacen bien. Donde uno dice, ¿aquí qué pasó? Pues sí, todo lo que dijo no está igual escrito. Aquí ya está diciendo otras cosas, contradiciéndose, ¿verdad? No, mucha repetición, ¿verdad? Entonces, pongan atención ustedes para, mire, el trabajo de los economistas es de escribir. Nos toca escribir y para otras personas. Tenemos que transmitir las cosas de manera que nos entiendan fácilmente. Por eso la terminología técnica debe ser entendible, pero no dejar de usarla, porque la oferta es la oferta y la demanda es la demanda, ¿no? No puedo llamarle de otra manera, ¿no? Y si el otro no entiende, pues tiene que ir a buscar, pero oferta es oferta, demanda es demanda, precio es precio. No podemos llamarlo de otra manera, ¿verdad? Entonces, para mí que el capítulo 1 ya está. A partir del capítulo 1 es que vamos a numerar gráficas y cuadros. Yo le decía a una compañera, creo que era del grupo 3, creo. Yo he visto que todos inician hablando de la encuesta. Eso debe ser parte de la introducción del capítulo 3. Para que los demás ya no estemos hablando de lo mismo, sino solo hagamos referencia a la encuesta. Desde un principio definir que fueron una muestra de 400 estudiantes que eran de la integrada y de auditoría, que se realizó en septiembre a través de un formulario de esos de Google, ya constaba de 8 preguntas, sí, no, y por qué, no la contestaron, y los resultados por hipótesis son los siguientes, 2 puntos. Hipótesis 1, en todos los temas tiene que ir la hipótesis, porque entonces uno mismo se va recordando que tiene que escribir sobre lo que dice la hipótesis para comprobar la hipótesis. Entonces allá nos vamos. Al final, si se comprueba la hipótesis, uno puede decir con base en lo anterior, por tanto, ¿verdad? Se confirma que tal y tal cosa, y esa es la conclusión de uno. Eso mismo se copia y ya se pasa a la conclusión redactándola como una conclusión, ¿verdad? O sea, la conclusión debe ser consistente, ¿verdad? Debe tener datos de la investigación, ¿verdad? Pero no debe copiar todo el párrafo, sino debe tener datos y luego, si se aprobó la hipótesis, pues hacer la recomendación pertinente. ¿Qué manda Emilio? Levantó la mano. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo quería casualmente preguntarle algo sobre las recomendaciones, que si podríamos tocar aspectos que no se tomaron en la investigación, como hablar de políticas nuevas, fijar precios, ese tipo de cositas. Nosotros no lo vimos en la investigación, pero cae muy bien dentro de las recomendaciones. Sí, fíjese que, O digamos, si mejor ustedes, no. no, digamos, si ustedes comprueban la hipótesis,
quiere decir que le acertaron a la causa del problema, ¿verdad? Porque la hipótesis es la causa del problema. Quiere decir que saben entonces cómo hacer que eso deje de ser problema. Y entonces, para que deje de ser problema, se redacta una recomendación. Entonces, para que eso se elimine, porque usted ya comprobó la causa. Por ejemplo, a mí me duele la cabeza y voy al doctor, le digo, "Oye, se me duele la cabeza", y él me pregunta, ¿ese es el problema? Que me duele la cabeza. Y él me hace una encuesta, ¿verdad? Mira a qué hora se acuesta, usted toma licor, usted vaya a hacerse estos exámenes, ¿verdad? Entonces, resulta que a mí me duele la cabeza porque es lo que me da es goma, ¿verdad? Entonces dice, mire, sus exámenes están nítidos, pero usted aquí me puso en la entrevista que todos los viernes se embola y todos los sábados le duele la cabeza, ¿verdad? Entonces su problema, la causa del problema es que usted toma demasiado licor el viernes. Ya di cuál es. Entonces la recomendación es que deje de tomar o tome en menos cantidad. Así eliminamos el dolor de cabeza. Entonces la recomendación es para eliminar el problema. Y si usted cree que reconstruyendo una nueva política monetaria, dando a conocer los precios, se va a lograr, eso tendría que recomendar. Y tendría que dirigirle la recomendación a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Que es la Junta Monetaria, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta el marco jurídico. Digamos, la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley de bancos y grupos financieros, la Constitución de la República, porque no podemos recomendar algo que sea inconstitucional, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala fijar precios es inconstitucional porque la Constitución dice que la economía es de libre mercado. Entonces no se puede fijar precios. Entonces uno recomienda fijar precios, le van a decir, usted no ha leído la Constitución, ¿verdad? Y la economía es de libre mercado. Si uno dice fijar tasas de interés, le van a decir, usted no ha leído la ley de grupos financieros, donde dice que el oferente y el demandante van a pactar las tasas de interés, que no se pueden fijar tasas de interés. Entonces, la recomendación tiene que tomar en cuenta, así como la de ustedes, ¿verdad? Que es mera técnica, que no contradiga una recomendación viable, ¿verdad? Que no contradiga leyes. Sí, eso le iba a preguntar también, licenciado, porque a mí se me ocurrían algunas recomendaciones, pero yo no sé si están fuera de oportunidad para el país. Por ejemplo, sabemos que es un ejemplo exterior, que Estados Unidos, para mitigar problemas de petróleo, ellos tienen sus propias reservas. Sin embargo, nosotros no podríamos llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? No tenemos el mercado para... También no de petróleo, pero sí de combustible, Ah, bueno. ¿verdad? Tal vez no tener reservas de petróleo, pero sí pensar, por ejemplo, ya que los combustibles tienen un efecto multiplicador en los precios, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que los inventarios siempre han sido un argumento para sostener los precios altos. Porque las gasolineras dicen, es que nosotros compramos caro. Ya bajó, pero lo que tenemos almacenado es caro. Entonces tenemos que venderlo caro. Y cuando cae el precio dicen, es que ese lo compramos barato, pero ahorita nos va a tocar comprar caro, entonces tenemos que venderlo caro. ¿Ya? Es una lata. Pero sí, ¿verdad? Es una lata porque siempre llevan, como ellos son una gremial, ¿verdad? Expendedores de combustible. Ahí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ya, compramos caro, tenemos que sacar nosotros más pisto. Si compramos barato, vendámoslo caro, porque así reponemos lo que nos va a costar el inventario, ¿no? Sí, fíjense que de hecho, hay una ley que se llama Ley
de distribución de combustibles y productos derivados. Esa ley también creo que es el 109, pero es 89, el decreto. Esa ley habla precisamente de la concertación de precios, de que está prohibido la concertación de precios y está prohibido que se amenace a otros o se les fije los precios de venta. Y en una ocasión nosotros le pedimos a un ministro de Energía y Minas que hiciera las denuncias de concertación de precios. Creo que es el artículo 27 o 37 de esa ley. El asunto que él me dijo a mí, porque yo trabajé ahí hace años y ahorita ya en otra situación que nos vimos, en confianza me dice, pero usted sabe, amigo, que esas denuncias no caminan, porque nosotros las presentamos al Ministerio Público, pero el Ministerio Público quiere pruebas. ¿Y dónde vamos a probar nosotros que se juntaron para concertar precios? No las desestiman, ¿no? Ese es el problema, que falta una ley de competencia. Cuando aquí se apruebe la ley de competencia, entonces tendrá que haber precisamente apertura a otras empresas, ¿verdad? Sanciones para que hagan. ¿Cómo va a ser posible que lo mismo vale en la Shell, en la Puma, en la Texaco? A veces la variación es de centavos, ¿verdad? Y dependiendo de la zona, porque en la zona 15 el precio de la gasolina es de una magnitud, en la zona 7 es de otra, en la zona 6 de otro, va dependiendo. Usted no puede Licenciado, ser. disculpe la interrupción. Digamos, si nosotros como recomendación pondríamos eso de iniciativa de ley de competencia, ¿tendríamos que dar dentro de la misma recomendación la estructura de esa iniciativa de ley? No, ¿O no. solo la dejamos como al aire Solo así para podría que... tener que se retome, porque esa ya es una iniciativa que ha estado en discusión, ¿verdad? Y entonces ok. lo que es una recomendación es que el Ministerio de Economía, ¿verdad? Impulse que se apruebe la ley de competencia. Porque son ellos los que no la quieren, ¿verdad? Y así, entonces la recomendación es lo contrario a la conclusión. Así que porque no hay agua, pues que haya agua. No tan así, ¿verdad? Pero sí es lo contrario, ¿verdad? Pero redactándola adecuadamente, ¿verdad? Sí, posiblemente el sector azucarero y otros que son los que tienen un dominio, ellos le llaman una posición de dominio, le llaman ellos, ¿verdad? Que al monopolio, no le llaman monopolio, ¿no? Los azucareros, sino le llaman posición de dominio. Y también los del pollo, los del azúcar, los del cardamomo, todos tienen esa posición de dominio. Entonces no quieren que entren otras inversiones y de repente tienen razón, ¿verdad? Porque, digamos, si los rusos quisieran invertir en Guatemala, tienen tanto dinero los chinos, ¿verdad? Tienen tanto piso que acabarían con los nacionales, ¿verdad? Comprarían las empresas nacionales. Así como ha Sí, hecho. pero si ellos ya están compitiendo a nivel internacional, quiere decir que tienen la fuerza para resistir la competencia, ¿no? Es que lo que hacen es hacer franquicias, ¿verdad? Digamos, para competir a nivel, por ejemplo, los azucareros. Dice es que en Guatemala disminuyó las exportaciones de azúcar. Sí, porque los azucareros de Guatemala se fueron a invertir a Nicaragua. Entonces, lo que no producen aquí lo producen en Nicaragua. Entonces, no es que aquí bajó porque lo fueron a producir a Nicaragua. Pero ellos lo que venden es azúcar. En el caso de, digamos, pollo campero, claro, tiene inversiones en otros lados, pero adaptado a las leyes del otro lado. Por ejemplo, en Estados Unidos es prohibido que la cuadra huela a pollo campero, ¿no? Ahí no pueden sacar las chimeneas a que uno se le antoje el pollo campero, porque cuando pasa como huele a pollo campero, ¿no? No lo permiten las leyes.
Entonces tienen que hacerlo como dicen las leyes, ¿no? Pero ese mercado es para los centroamericanos, no es para los gringos. Porque fíjense que había un vuelo que del Salvador salía a las 5 de la tarde, era Salvador, Guatemala, San Francisco. Entonces los que viajábamos a Centroamérica caíamos al aeropuerto de Salvador, nos montaban a ese avión, ¿verdad? Porque hacía escala en Guatemala, donde nos bajábamos nosotros y subían otros guatemaltecos y iban para San Francisco. Eso. Pero ese avión olía a pollo campero. Iba lleno de pollo campero. De hecho, le decían el avión de pollo campero, porque los que iban a Salvador llevaban sus cajas de pollo campero para para sus, digamos, sus paisanos que estaban en Los Ángeles. Entonces, sin duda, alguien ha dicho, mejor pongamos allá un pollo campero, ¿eh? Ya agarramos a los 2 millones de salvadoreños que viven ahí, al millón de guatemaltecos y hondureños. Por eso es que hay pollo campero en Los Ángeles, güey. Porque es para el mercado, que es los migrantes, ¿no? No es para los gringos. Los gringos es del Kentucky Fried Chicken. Eso que les gusta. Que no es igual al de aquí, ¿no? Yo le hacía la pregunta, licenciado, porque considero que el proteccionismo sí funciona cuando la industria empieza en sus primeros pasos, pero ya después de cierto tiempo, en teoría, tendrían que estar bien establecidos, ¿no? Sin embargo, Con... Trump cerró la frontera, ¿no? Ahí se aumentó los aranceles. O sea, estuvo protegiendo a la industria gringa, ¿eh? O sea que hay que saber ahí, ¿verdad? ¿Sí, Alejandro? Sí, con lo que dijo Emilio, eso del proteccionismo al principio pues puede ser bueno, pero muchas empresas se quedan siempre bajo esa categoría, ¿verdad? Como emergentes o en desarrollo. Entonces, tienen más competencia al final que las demás, ¿verdad? O sea, el proteccionismo no es la solución del libre mercado o de la competencia perfecta, ¿verdad? Sí, miren, fíjense que hay muchas formas de entrarle al proteccionismo y la OMC estuvo, la Organización Mundial del Comercio, yo participé en unas reuniones con ellos, donde yo trabajaba en el Ministerio de Ambiente, de que precisamente una forma de proteger la industria nacional es preguntarle de dónde vienen, por ejemplo, la caja de bananos. ¿No? Mire usted, esta caja de bananos es de madera, sí, y el bosque con que hicieron esta caja es protegido, es manejado sustentablemente. No, bueno, entonces no entra. Y si entra, entra con 20% más. Así, ¿verdad? Usted decía la OMS que esas son barreras no técnicas al comercio. O sea, que le pregunten si el aguacate fue sembrado en un suelo que fue manejado, sí, son barreras no técnicas, ¿no? Entonces hay barreras sanitarias y fitosanitarias y las barreras que no son propiamente con derechos arancelarios, sino cualquier cosa que le puedan poner, ¿verdad? Así como hacen aquí con el pollo, o hacían, ¿verdad? Aquí digamos, un pollo algo grandote que se vendía más que todo en el interior, ese no podía entrar fácilmente, solo contingentes, digamos, un contingente es una cantidad, ¿verdad? De un producto que autorizaba el Ministerio de Economía. Nosotros resolvimos un caso ahí en el Congreso porque tenía un arancel mayor que ya no debía haberlo tenido, y sin embargo se lo aplicaba. Entonces eso lo que hacía es que la libra de pollo, por ejemplo, debiera costar 3.40 y ya en el interior costaba 3.70, 3.90, porque también le quitaban el cuadril, ¿verdad? O sea, el impuesto o el arancel era en el cuadril, que es parte de la cadera y la pierna. Pero cuando entra aquí, lo separan, entonces ya se vuelve 2 piezas. Entonces, todo eso se resolvió y
ya se le quitó el arancel porque era economía, decía, yo la mandé al oficio de la SAT y la SAT decía, sí, pero no me dijo cuánto. Y el otro decía, así, pero le volví a decir, así, pero cuando me dijo, y así estaban, ¿verdad? Entonces ahí, en una reunión de la única con ellos, ahí se aclaró y se logró meter más pollo a Guatemala. Entonces, a lo que voy es de que son medidas, no son ni sanitarias, ni fitosanitarias, ni técnicas, sino son obstáculos al comercio porque están protegiendo algún interés nacional, ¿no? Y eso es. Entonces, sí, ustedes pueden poner que aquí en Guatemala hace falta una ley de competencia, no obstante, la Constitución dice que es una economía de libre mercado. ¿Qué le Silic también podrían investigar sobre la teoría del nuevo comercio internacional. Eso podría ayudar a ampliar el estudio, la TCI. Pero como aquellos tienen la política monetaria, mejor que le entren a eso, a lo que es la política monetaria. Y tal vez para su tesis sí puede entrarle al nuevo comercio. Para seguir con los temas que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? Lick Aldana, ¿usted tiene algún comentario? Miren, ha sido muy, muy interesante escuchar toda la exposición, ¿verdad?, que les hizo el licenciado Imeri. Yo, pues, que tengo experiencia en supervisar a grupos de la práctica integrada, pues puedo hacer la diferenciación, ¿verdad?, de que el licenciado tiene ustedes la fortuna, pues, de que es una persona con mucha experiencia en esta práctica y a la vez experiencia laboral, ¿verdad? Que puede ver mucho de lo que él dice, se lo traslada como experiencia personal. Yo estoy realmente estaba muy preocupado porque nos reunimos el jueves con el licenciado Imeri y me decía él, va, que realmente solo le habían mandado el capítulo 1 y le había mandado, pues, algunos 2 trabajos de los otros grupos, es decir, de las hipótesis. No dejó de quedarme un poco la incertidumbre, pues, ¿verdad?, de cómo vamos, porque el tiempo, pues, el tiempo es nuestro enemigo. En realidad, unos sábados anteriores habíamos dicho de que íbamos bien porque íbamos adelantados, pero últimamente por estas suspensiones que ha habido de sábados y toda la crisis que estamos viviendo en el país, todo eso ha dado razones, ¿verdad?, realmente para bajar el ritmo de avance del trabajo. Pero creo que por lo que he escuchado, ya las cosas se están nivelando, ¿verdad? Entonces está pendiente nada más el licenciado de revisar el grupo número 5 y el grupo número 7 que no le he mandado todavía su versión, su borrador. Yo espero, pues, de que a final de, tal como él lo está pidiendo, al final de la semana entrante o a mediados de la semana entrante, pues ya podrá él tener un borrador ya en ciernes, digamos, que lo va a él primero lo van a terminar ustedes, los supervisores lo van a revisar. Sería lo conveniente, pues, ¿verdad?, que los supervisores lo vean todo,
lo vean todo para ver la consistencia que tiene. Desde la introducción, pues, ¿verdad? Del trabajo hasta las conclusiones y recomendaciones. En esa revisión ustedes pueden detectar algunas contradicciones. Eso pasa mucho en la práctica integrada, que como ahí se separan las carreras, ya es un vicio pues que tiene la práctica integrada, que se separan las carreras, a pesar de que se habla de que es una práctica integrada, la mayoría de grupos trabajan por separado. Entonces al final terminan uniendo las tres carreras y a veces pueden haber contradicciones entre lo que se dice en una carrera y lo que se dice en la otra, porque las tres carreras tienen bastante afinidad en muchas cosas, ¿verdad? Entonces puede ser que se afirme una cosa en una carrera y se niegue en la otra, ¿va? Y esas contradicciones gruesas se detectan cuando ya se lee de un tirón el trabajo, ¿verdad? Yo he peleado, pero no se imaginan ustedes cuántos años llevo peleando eso de la integrada, porque él tiene el nombre de integrada, pero en realidad en la práctica se trabaja por separado, como cada uno anda en su onda, digamos, ¿verdad? Y los administradores por un lado, los auditores por otro, y los economistas por otro, y al final se logra integrar el trabajo. Y a veces a uno de supervisor o de revisor le toca estar pendiente de esas contradicciones. Después de oír todo lo que se ha dicho, pues me ha vuelto un poco la calma porque, como les digo, estábamos muy positivos al principio de que íbamos a tener hasta lapso, ¿va? de relax, porque íbamos a terminar antes de tiempo. Pero resulta que ahora ya prácticamente estamos a 14, estamos a mediados del mes de octubre y no tenemos todavía un borrador, pero lo vamos a tener, espero yo, lo más tarde a finales de mes, y realmente ya en mes de noviembre, a principios de noviembre, ya deberíamos de tener un formato totalmente revisado, casi listo pues para impresión. Lo que les decía el licenciado Imeri, ¿verdad? Que ustedes no han seguido las instrucciones de lo que él les ha mandado, de las instrucciones de forma del trabajo, ¿verdad? De que nuestro departamento pues tiene esos lineamientos, ¿verdad? No es producto de arbitrariedades, sino que de la experiencia, pues, ¿verdad? De que para que los trabajos sean homogéneos hay ciertos lineamientos de cómo, de qué tipo de letra, todo debe ir justificado. Y entonces las cuestiones de redacción, ¿verdad? Que le decía el licenciado, que mire, esta es una gran oportunidad de aprender a escribir, que eso es un problema a nivel mundial, ¿verdad? Yo he estado viendo cómo, por ejemplo, en todos lados se están descubriendo tesis copy-paste a nivel de doctorado. Yo pensaba, pues, ¿verdad? Que a veces uno dice, eso pasa en Guatemala, porque Guatemala es un país subdesarrollado, en Europa no, pero resulta que
la secretaria de esta Comisión Europea, le descubrieron, pues, ¿verdad? Que tiene un doctorado, pero resulta que es copy-paste. Ella tiene un doctorado con una tesis de 40 hojas, ¿verdad? Y en realidad la mitad era copy-paste. La Ursula von der Leyen, que es famosa, ¿verdad? Es famosa a nivel de la Unión Europea porque como ellos se han puesto a pelear con Rusia, entonces ellos se volvieron famosos, ¿verdad? Ya parece que fueran de la OTAN y no de la Unión Europea, porque ella se pone a opinar y todo el mundo está en contra de Rusia. Le pusieron sanciones a Rusia de no importar nada de Rusia y ellos mismos se han pegado un tiro en el pie, ¿verdad? Porque resulta que muchos de los combustibles vienen de Rusia. Alemania, por ejemplo, está en recesión. ¿Por qué? Porque resulta que Rusia le vendía el gas, se lo mandaba por un gasoducto. Ni siquiera era un barco, ni siquiera de una vez le llegaba a ellos al patio, a la casa, digamos, abrían el chorro y ahí estaba. Se llama trasiego. Trasiego, ¿ah? Directo. Directo. ¿Verdad? Abrían el chorro y ahí estaba. Y la Unión Europea ahora resulta que a Alemania, que era, le llaman la locomotora de la Unión Europea, está en recesión. Está en recesión. Recesión le llaman a no tener crecimiento en 2 trimestres seguidos. Puede ser 3, ¿verdad? O puede ser el año. Pero ellos están en recesión. Ellos mismos, como les digo, se han pegado un disparo en el pie, porque mientras Rusia no ha tenido problemas, se ha revaluado el rublo, ellos han ganado más porque como no les compra la Unión Europea, entonces ellos le venden a la India, le venden a China, le venden a un montón de países que necesitan los recursos, se los están vendiendo y además están ganando la guerra. Ya es un dato confirmado, pues, ¿verdad? Que Ucrania, a pesar de que la OTAN está metida hasta las cachas ahí, mandándole dinero, mandándole armas, resulta que Rusia va ganando la guerra, ya le quitó un 20% de su territorio. Ese territorio ya no lo va a recuperar Ucrania, el Donbass que le llaman, en donde había población rusófila, ¿verdad? Rusófila, porque hablan el idioma ruso y decidieron hacer un plebiscito, digamos, y ellos mismos decidieron unirse a Rusia y ya no pertenecer a Ucrania. Son 4 oblasts, le llaman, 4 regiones que se han independizado de Ucrania y ahora pertenecen a Rusia. En fin, lo que yo quiero decirles es de que esto de los temas del copy-paste, ¿verdad? La Ursula von der Leyen, la candidata a presidente de México, ¿verdad? Del Xochitl Gálvez, que es la candidata del PRI y del PAN, que va a competir contra Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena. Morena es el partido que está gobernando, donde está AMLO. Entonces, ella resultó elegida en una encuesta que hicieron. Participaron 5 candidatos y ella fue la que sacó mayor porcentaje. Entonces, ella es la candidata oficial para sustituir a Andrés Manuel López Obrador. Entonces,
Ella es la jefe de la Ciudad de México, es como la alcaldesa, digamos, actual, pero va a pasar a ser presidente de México. Y por el contrario, la oposición sacó a la Xóchitl Gálvez, que es una senadora. Es una senadora. Ya le descubrieron a la senadora que la tesis de ingeniera que ganó, con la que ganó la ingeniería en la UNAM, es falsa. Es una copy-paste, ¿verdad? Y ella se defiende reconociendo pues, que es cierto, pero que copió poquito. Copió poquito. Y que no era una tesis, sino que era un informe, porque ella trabajaba en una empresa y que hizo un informe, quitándose el trancazo, pues, ¿verdad? Quitándose el trancazo ya tuvo que reconocer que su tesis se la robó. O sea, esto está de moda. Está de moda, ¿verdad? Entonces, si en Europa la Ursula von der Leyen, ¿verdad?, de la Unión Europea, ya falsificó la tesis de doctorado, imagínense ustedes lo que está pasando en nuestros países. Aquí ahora todos son doctores, ¿verdad? O sea que los doctorados los venden también, los venden las universidades, y porque ya resulta que la licenciatura ya es muy gacho, una maestría ya, pues, máxime se le van a decir maestro, así también los maestros de primaria también les dicen maestro. Entonces es mejor que le digan a uno doctor, aunque aquí en Guatemala a los médicos es a los que se les dice doctor, ¿verdad? Tampoco son doctores, ¿verdad? Porque ellos tienen una licenciatura en medicina, pero todo el mundo les dice doctor desde hace años, por tradición. A los médicos se les dice doctores. Pero resulta que ahora ya hay doctores en economía, doctores en administración de empresas, hay doctorados para arriba, comprados. ¿Ya? Parece que los venden, no sé qué tan caros sean. Algunos me han costado a mí que les han costado $10,000, $10,000, 80,000 quetzales. No es tan caro, pues, ¿verdad? Para una persona que tiene dinero, $10,000 no es mucho. No es mucho, y le dan un doctorado sin haberlo cursado. Entonces, nosotros aquí quisiéramos, ¿verdad?, leer trabajos que tengan aporte de ustedes, que no vayan a caer en esa práctica de moda, de andar robándose las ideas, porque ahora existe la facilidad, ¿verdad?, que uno entra a Google y encuentra de todo. También así se puede descubrir también fácilmente si algo es original o es copia. A veces uno ni siquiera necesita tener un programa para saber si algo es copiado. Simplemente lee uno la introducción del trabajo, que es la que ustedes hacen, y les cuesta hacer la introducción, y de repente comienzan a desarrollar unos temas con un lenguaje florido, lenguaje a veces sobre temas bastante filosóficos o qué sé yo, complicados, y parece, cuando uno lo lee, parece mantequilla aquello, ¿verdad? Que está muy claro, muy nítido, y dice uno, esto no puede ser, si la introducción les costó hacerla, y por qué ahora el primer capítulo resulta que se lee tan nítido, y a veces sin llamadas a pie de página, ¿verdad? Sin llamadas a pie de página. Yo leí un trabajo que me mandaron, yo no sé si fue alguno de los estudiantes, me lo mandó y yo le puse un comentario, ¿verdad?, que me parecía
estaba bien, solo que había que ponerle más citas bibliográficas porque manejaba mucha información y no decía quién, de dónde lo habían tomado. Y siempre es bueno, pues, ¿verdad? Siempre que uno toma algo que no es de uno, aunque sea de un periódico, poner a pie de página tomado del diario La Hora, del día tal, página tal. Escrito, si es un comentarista, digamos, de prensa, se pone el nombre del autor. Y el día en que salió publicado en La Hora, que es casi el único periódico que existe ahora, porque, bueno, está la prensa libre, ¿verdad? Yo la prensa libre también la veo, más que todo por las noticias, ¿verdad? Que van actualizando casi a cada rato, pues van poniendo datos, digo yo, cómo estarán las cosas ahorita, y me voy a prensa libre y ahí aparecen hasta los videos de las declaraciones. Acabo de ver una declaración de los 48 cantones, ¿verdad? Donde dicen que van a continuar con sus protestas porque el gobierno no quiere ceder en lo que ellos pretenden, ¿verdad? Que es que destituyan a estos 4 funcionarios del Ministerio Público que son los que están tratando de... Ya les digo que no puede, pero todos quieren que lo... Sí, mire, él no puede y tampoco quiere, ¿verdad? Porque no puede. Tampoco quiere. No puede. No, ¿será que no puede? Porque No, mire, ahí, ni siquiera puede solicitarle la renuncia. mire, hay algo, Pedirle que renuncie. Pero hay algunos artículos en donde dice que sí la puede quitar si hay un, pero eso naturalmente se ve. Tiene que condenarla a un juez. Tiene que ordenar un juez, tiene que haber condenarla, una sentencia. Condenarla, haber una sentencia. Quiere decir que si el juez la sentencia, eso no vale porque ella puede meter un recurso revocatorio, un amparo. Sí. La otra instancia la condena y ella mete otro amparo, otra cosa. Sí, y hasta que la condenen, ¿verdad? Venga el plazo. Entonces, eso también, mire, yo oí a un par de abogados, no sé si usted los vio, donde está Gabriel Orellana y otro abogado que creo que es de la Marroquín. Son hombres así como de derecha, digamos, pero son muy cultos. Y entonces hablan ellos de que el juez Orellana ha querido aplicar pues la ley de la delincuencia organizada contra el grupo Semilla. Y ellos dicen que para eso está el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que es el que tiene que ver la cancelación del partido, que no debería de meterse, porque los partidos políticos pues no son instituciones que se formen, al menos algunos, ¿va? Porque la UCN estaba dirigida por aquel que... Por eso la Corte no permitió que se quitara ese artículo, porque sí son organizaciones, no dejó. Pero mira, Félix, vamos a lo que me está diciendo, ¿eh? Que los 48 cantones van a seguir. Ya el presidente de cara a cara les dijo, yo no puedo muchachos porque ustedes blindaron bien. Hace 4 años blindaron bien a Tel Maldana. Ah, sí. Y ustedes la agarraron bien blindada. Entonces, y ahora le sirve ahora es el número. Exacto. Ahora le sirve la Consuelo Porras, ¿verdad? Pues sí, mire, está complicado. Yo le quería dejar la parte esta de la tarde a los compañeros para que empiecen pues a trabajar lo que les pedimos para el miércoles. Sí. No hay ningún comentario o algo más, ¿verdad? Alejandro había levantado la mano, no sé si él quería opinar algo de lo que yo estaba diciendo. Cerró su pantalla. Pero yo lo que necesito, compañeros, es que avancen. Digamos, si cerramos ahorita
no se despidan, sino coordinen algo, avancemos, pero avancemos correctamente, avancemos bien, ¿verdad? Sí. Eso es lo que Sí, yo la asistencia la voy a tomar como reporte. aprovechar la situación esta que estamos reunidos para ponernos de acuerdo, porque igualmente me imagino yo que ustedes como grupo se conectan también por este mismo medio, ¿verdad? Para platicar. Y Cada fíjate, Eric, que los estamos librando de los exámenes finales. Porque si ellos avanzan, van a tener tiempo para sacar los finales, porque siempre ha habido un traslape con el informe y los exámenes finales y se vuelve un problema. se vuelve un problema. Por eso es que nosotros estábamos contentos con que íbamos adelantados, Exacto. ¿verdad? Porque eso les permite a ustedes liberarse de una presión para encarar otra, ¿verdad? Sí. Los exámenes finales que en este semestre llevan cursos bien yuca. Creo que llevan trigonometría, si no estoy mal. Econometría. Sí, econometría, ¿va? ¿Qué otro curso llevan, compañeros? Teoría económica 3, creo también, ¿verdad? Ahorita estamos con econometría, macro, economía internacional y finanzas públicas. O sea, Hombre, solo finanzas públicas, tal vez es la más fácil. Sí, está yucas todas, ¿verdad? Sobre todo trigonometría, mejor econometría, yo me acuerdo que ese curso es bastante difícil. A mí me costó ganarlo. Yo no recibí ese curso, fíjese, Lick. En el plan de nosotros, en el plan suyo estaba. En el plan mío estaba. En el plan No, 75. Adolfo de León. Ah, sí. Adolfo de León, ¿te acuerdas? Él es un científico, igual que Edson. Le dice, creo que, no sé cómo le decían, Buifa, algo así, le decían. Sí. Adolfo ya es un hombre grande, pues, ¿verdad? Murió. Murió, ¿verdad? Murió, sí. Entonces Adolfo de León nos dio ese curso. Mire, yo compré un libro y no pasé la página 5. No pasé la página 5. Pero usted no tenía las herramientas que tienen ahora los compañeros. Hasta el Excel les corre los modelitos esos de econometría. Pero se recuerda que dijeron que ese curso no era muy aplicable. Y por eso a nosotros nos lo quitaron el plan 75. Ah, bueno. El plan 95 los estudiantes lo volvieron a pedir. Porque se estaba dando en otras universidades. Y entonces como que tenía desventaja el economista de la San Carlos porque no sabía econometría. No sabía econometría. Y eso, mire, eso de econometría es muy bonito porque prácticamente es para simular el comportamiento de una economía con diferentes variables, ¿verdad? Yo vi un caso de México en donde hicieron un modelo econométrico, pero le dieron demasiada importancia al petróleo. Y resulta que cuando cayó el petróleo, el modelo se le vino al suelo. ¿Verdad? Le dieron demasiada importancia a la variable petróleo, eso estaba en todo el modelo. Y cuando cayó el precio del petróleo, el modelo se hizo trizas, ¿verdad? Entonces, me imagino yo que ¿quién les da el curso ese? El licenciado Guinea. Ah, ese estuvo con nosotros, ¿vale? Sí. Yo creo que nosotros lo examinamos también para el curso. En los jurados de posición, a mí me tocó, yo creo que yo estaba con usted. Ah, es cierto. Sí, es bueno, es bueno para todo ese. Entonces, miren, volviendo al tema, entonces, entre más avancemos en el tema, en el trabajo de la práctica, entre más avancemos,
ustedes se van a liberar para tener tiempo de los exámenes finales de esos cursos, ¿verdad? Así que ese es el mensaje. El mensaje que le dio el licenciado para mí fue un mensaje muy alentador y muy fundamentado, pues, en el sentido de la experiencia que tiene él en esta práctica. Porque en las anteriores prácticas hemos tenido mucho éxito. Creo que ya se los hemos contado, ¿verdad? Los trabajos que hicimos con la municipalidad de Guatemala, por ejemplo, donde se les presentaba a ellos en forma así pública. Se hacía una reunión en una instalación de la MUNI y ahí los estudiantes presentaban los resultados con mucha solvencia. Quedaron, al menos en el tiempo que trabajamos con ellos, que fueron como 3 años, creo yo. Sí. Mi hija trabajaba ahí, ¿verdad? Mi hija trabajaba ahí en urbanística, así se llama, urbanística le dicen, y ahí se dedicaban a la vivienda popular. Entonces yo a través de ella pues logré conectar ahí para que nos dieran espacio para trabajar con ellos y nos daban información y nosotros les presentábamos documentos que, según me decía mi hija, pues, ¿verdad? Le servían de mucho, pues, ¿verdad? Llevaba mucha información y mi hija ya no está ahí, mi hija ya se fue y ya no está en urbanística. Y entonces ahora nos tocó agarrar temas ya fuera de institucionales. En el tiempo de la pandemia agarramos el tema de la economía circular el año pasado y ahora estamos agarrando la inflación. Siempre son temas relacionados pues con la carrera, ¿verdad? de importancia, y creo yo que esta inflación, hay mucha información, ¿verdad? A nivel mundial, porque la guerra, tal como lo decimos ahí en el documento, la guerra de Ucrania vino a precipitar la inflación a nivel mundial. Todo el mundo está padeciendo de inflación, ¿verdad? Y la lucha de los bancos centrales, máximo en Guatemala, es precisamente el control de la inflación. El Banco de Guatemala lucha por eso, controlar la inflación más que todo, porque eso afecta, pues, afecta la economía de las clases más necesitadas. Por lo tanto, el tema tiene mucho por donde entrarle. Hay mucha carnita, digamos, disponible para rellenar ese documento. Tiene la encuesta que es una cosa, trabajo de campo que hicimos, cosa que en las prácticas de área de integrada lo están haciendo a pura base de medios electrónicos. Es decir, todo lo buscan en internet y no tienen, solo un grupo hizo trabajo de campo que le tocó a la municipalidad de Matitlán, lograron conectarse con el alcalde y lograron pasar entrevistas a los trabajadores, hicieron una encuesta poblacional y hicieron trabajo de campo. De ahí los demás se quedaron a lo que encuentren en redes sociales o mejor dicho, en internet. Y nosotros también hicimos trabajo de campo, ¿verdad? Tenemos esa base de haber entrevistado a 400 más, pues, ¿verdad? Pero al final quedamos en que solo nos quedamos con 400 entrevistas
y ese es el material que disponen ustedes. Entonces, lo que deben hacer es complementar eso, ¿verdad? Porque el hecho de que hayan entrevistado a patojos, más que todo del área de auditoría, sus opiniones pues no son muy acertadas en este tema de la inflación porque no es su carrera. Más que todo, este tema lo manejan los economistas. Y los economistas son ustedes, pues, ¿verdad? De ahí que solo pocos estudiantes de economía, de las prácticas, de los 7 grupos de la práctica extraordinaria, de práctica integrada extraordinaria, contestaron bien, digamos. De ahí son auditores, administradores y básicamente la práctica profesional de auditoría. Pero es una base, son datos reales, son datos tomados de una encuesta. Así que yo espero pues de que el trabajo que al final el licenciado Emery les va a revisar los borradores, les va a hacer observaciones, ustedes van a tomar esas observaciones, van a mejorar con todo lo que habló el licenciado hoy. Eso creo que les sirvió a todos, les dio orientaciones muy precisas, pues, ¿verdad? Basadas en su experiencia en la práctica y su experiencia profesional, laboral, en diferentes lugares, ¿verdad? Yo espero que haya sido de mucho provecho esta tarde, ¿verdad? Esta tarde, que les haya dado muy buenos tips para reorientar sus trabajos. Lo que decía un compañero, ¿verdad? Las recomendaciones, por ejemplo. Está muy bien lo que le dijo el licenciado, ¿verdad? Que no sean recomendaciones contradictorias, pues, ¿verdad? Que vayan contra las leyes o cosas, a pesar de que este trabajo pues no va dirigido a ninguna institución. Es un ejercicio más que todo didáctico que les va a servir, les está sirviendo a ustedes. Lamentablemente pues no va a llegar no va a llegar a Banco Guatemala, no va a llegar a CGPlan, no va a llegar a ningún lado. Pero uno debe de actuar siempre como que sí lo va a leer otra gente, aunque sepa uno que no lo va a leer nadie, todo lo vamos a leer nosotros. De plano que va a quedar ahí archivado en PROPEC, en unas USB, y ahí muere, ¿va? Porque ¿quién lo va a leer ahí? ¿Quién lo va a leer ahí? Nadie. Pero eso no es óbice para que ustedes... Le voy a contar algo. En una vez que yo estaba pidiendo un trabajo, no me había grabado. Y me preguntaron qué investigaciones había realizado. Puse las de la práctica. Ajá. Yo recibí 2 profesionales, ¿verdad? Y la de área común, esas investigaciones puse. Exacto. Es experiencia. Es experiencia. Ajá. ¿Verdad? Cosa que no teníamos nosotros antes. Yo, por ejemplo, cuando me gradué, no hacíamos estas prácticas. Yo no hice ninguna práctica. Salía muy teórico, muy teórico. Cuando yo salí del licenciado y me fui a trabajar, ahí se da cuenta uno de que en realidad no le enseñan a uno. Por ejemplo, si uno se va a trabajar a la dirección técnica del presupuesto, ¿dónde le enseñan a uno el presupuesto público? Los clasificadores. ¿Verdad que no lo enseñan en la facultad?
Sí, La- Michelle también cuenta eso. Los estudiantes no saben cuál es el presupuesto asignado, el presupuesto vigente, el presupuesto Vamos a hacer una ejecutado. pregunta de privado, Lick. Sí, ¿Cómo se establece la carga tributaria? Licenciado, ¿Me manda? ¿es para nosotros la pregunta? sí. Ok. En este caso sería que se hace una razón entre los valores que tiene que es acá los impuestos y el PIB. Sí, la carga tributaria es los impuestos tributarios dividido el PIB. ¿A precios constantes o a precios corrientes? Creo que es constantes. No, es a precios corrientes. Porque usted no deflata los impuestos, ¿verdad? Ah, correcto. Sí, tiene razón. Va. Entonces, compañeros, eso es lo que debemos saber nosotros y preguntarle a nuestro profesor de finanzas, ¿verdad? Mire, porque la carga tributaria mía es diferente a la del país. La carga tributaria ahorita es como del 10, 9 punto algo, llegando a 11 porque hacen unas subdivisiones ahí, ¿verdad? Pero la mía es más alta y la de ustedes probablemente los que trabajan impuestos sobre la renta, calcomanía, IVA, UCI, y la carga de una persona aquí es como de 26% sobre sus ingresos. Sí, es cierto. Es cierto, fíjese que solo de IVA nada más, ¿cuánto pagamos? 12. 12. Ahí, supóngase Bien. 5% del impuesto sobre la renta, Sí, ya es 17%, ya superó la carga tributaria del país. y vamos con el impuesto de circulación de vehículos, los que tenemos vehículo, ¿verdad? Olvídese, es bien alto. El UCI también. Fíjese que yo ayer vi un programa, ¿verdad? Un programa que de unos dos muchachos, no sé si ustedes lo han visto, que se llama Somos el Combo. Sí, es el Figueroa y el otro cuate. Sí, Figueroa, el otro cuate. Sonny Figueroa y Sonny Figueroa. Y el otro no sé cómo se llama. Estaban hablando de la opinión de unos líderes religiosos que Cash Luna, Jorge H. López y aquel otro Enríquez Sergio Enrique. sacaron unos videos de los tres, ¿verdad? Hablando en contra de Semilla, en contra de Bernardo Arévalo, diciendo que era comunista, que nos llevaba, que iba a volver a Guatemala comunista, igual que Nicaragua, que Venezuela, haciendo propaganda prácticamente en contra de ellos. Entonces yo les puse un comentario, ¿verdad? Les escribí ahí abajo. Miren, le dije, ¿y por qué no le ponen impuesto a esas iglesias? Porque de acuerdo, me imagino que la ley, las iglesias están libres de impuestos. Pero sí, igual que la Marroquín, la Landívar, los colegios privados. Fíjese que este Cash Luna anda en avión privado. En avión privado, él dice que como él se mueve por toda Latinoamérica, que necesita avión, porque no puede perder tiempo en andar en avión comercial. Entonces es la forma que justifica él, ¿verdad? Oscar, ¿quiere decir algo? ¿Cuánto le entra? Sí, Oscar. Sí, licenciado. Solo, bueno, con la pregunta que hizo, datos como ese son los que a veces uno puede leer un texto, pero no les presta atención. Como lo que dice usted, ¿qué pasa si lo tengo le quito la variación de precios o no? Ahí es casualmente donde a uno lo ponen en jaque con las preguntas. Sí, por eso tenemos que estar empapados.
Ahora, lo que dice el licenciado Aldana, digamos, yo le hubiera preguntado a este Sony, mire, ¿y la libre emisión del pensamiento cómo queda ahí? O yo tengo que decir solo lo que a ustedes les gusta. ¿No? Porque un pastor también tiene libre emisión de pensamiento. A lo que sé que ya son cuestiones políticas, ¿eh? Sí. Acreditar a uno y acreditar a otro. Y también, compañeros, miren, como decía alguien, ¿verdad? La ignorancia es peligrosa. Y precisamente uno, ya sea de izquierda o de derecha, han aprovechado la falta de educación de los guatemaltecos y la necesidad de dinero. Porque yo conozco personas que se exponen por 35 quetzales al día, más su tiempo de comida y que vengan a conocer la capital para pararse en una manifestación. Porque los grupos que dominan Guatemala se aprovechan de eso. Y hasta estudiantes, pero en el caso de los estudiantes, ya se convierten, y el licenciado Aldana fue coordinador del curso de ciencia política, ¿verdad, Dick? Sí, Usted sabe cómo diferenciar un grupo de interés de un grupo de poder. exacto. Pero como uno lo lee, uno dice que es solo lectura, que eso no existe. Y si uno habla de grupos de poder y grupos de interés, le dicen, ya soy puro comunista hablando. ¿Verdad? Pero es la realidad en todo el mundo. De hecho, en el mundo hay un grupo de interés y grupos de poder. Y los grupos de poder son los que nos mandan la pandemia, nos mandan el dengue, el conjuntivitis, porque son los grupos de poder y los grupos de interés. Manejan el planeta. Sí, los grupos de interés son aquellos que sacan algún provecho directo y que están reconocidos como sociedad civil. Entonces, hay de todo, compañeros, pero no es así como están haciendo, no se compone Guatemala, porque los cambios de Guatemala ya tienen que ser estructurales, ¿ya? Pero no la estructura de Estado, sino la estructura del sistema de producción. Y hay muchas contradicciones. Entonces no nos dejemos llevar porque que dice, ¿cómo es posible que alguien diga, yo estoy hablando de representación del pueblo, digo, pero si a mí nunca me preguntó, yo también soy pueblo. ¿Y cómo puede ser que esté defendiendo los derechos del pueblo, quitándole otros derechos al pueblo? Fíjense que el problema más grave que hay es lo del agua. Uno, si tiene que salir y lo topan por ahí, pues ni modo. Pero que le quiten el agua y no hablemos del consumo domiciliar. Nosotros ya hicimos una práctica del consumo domiciliar del agua, dándole valor económico. Pero hablemos del consumo de agua hospitalario. Hablemos del agua que sirve como un insumo para la producción industrial, para los alimentos. Ya, eso es un acto terrorista. Ya cortar la energía, las comunicaciones, ¿verdad? El agua, eso es grave. Es grave. Mire, es que en estos movimientos cada quien jala agua para su molino, como dicen, hablando de agua. Hablando de agua, ¿verdad? Entonces, en esta crisis, por ejemplo, salen a reducir todas esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también las mismas, una organización puede ser que sea infiltrada, por ejemplo, lo que hizo el gobierno, ¿verdad? Con haber infiltrado a bochincheros, por ejemplo, que fueron a destruir ese edificio del segundo centenario de la independencia que estaba en el Parque Centenario. Lo deshicieron, ¿va? Lo deshicieron a palos ahí, a pedradas. Y eso fue grupos infiltrados para echarle la culpa a los que están manifestando. Y la misma policía lo reconoció, ¿va? Lo reconoció que había sido policías, pues, los que habían. Así como hacían antes en las manifestaciones de los estudiantes. Sí. Siempre eran infiltrados y se volvía una gran trancaseadera, ¿se acuerda? Sí. Entonces, mire, es bien complicado porque a veces
la gente solo mira la noticia, ¿verdad? Solo mira la noticia de la destrucción y dice, ah, ya vieron, esos grupos están causando problemas en la... Entonces, para tratar de criminalizarlos, ¿verdad? Criminalizarlos. De eso estaban hablando ahorita los 48 cantones, ¿verdad? Que estaban diciendo que ellos no tienen nada que ver con eso del agua, por ejemplo, que tomaron Chayá, Piscayá, y también creo que por Chimaltenango también tomaron el sistema del agua, pero ellos dicen que no han tenido que ver nada con eso, ¿verdad? Que sus protestas son a cara abierta, pues, ¿verdad? Nada de encapuchados y que no han tenido responsabilidad en esos atentados. Bien, entonces, bueno, eso ya está fuera de tema. Lo importante, compañeros, es de que queremos entonces... Lick, buena tarde. Sí. Bueno, con respecto a lo que comentan, yo considero de que como esas eran estrategias y tácticas que se hacían en los 80s y 90s, pero como en la actualidad la información fluye de una forma más rápida. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo las tácticas y estrategias que tenía el gobierno, el ejército y pues parte de la oligarquía en su momento, como lo es ahora, puesto de que ahora, no sé, se toma un video en tal departamento y a los 5 minutos todo el país pues ya tiene la información. Entonces, yo considero de que lo de la toma de esto del agua son tácticas viejas de personas militares o que todavía creen que con esas tácticas van a engañar a la población en la actualidad. Y en la actualidad ya muchas personas están más informadas. Entonces, es bien complejo, la verdad la coyuntura es muy, muy, muy compleja, puesto de que esto ya no es tal vez por el partido, sino ya es por el rebalse y hartazgo que tiene la sociedad con respecto de todo lo que han hecho, pues. Miremos la universidad, miremos la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el legislativo, todo, o sea, prácticamente como no es lo mismo que ir calentando el agua poco a poquito a que se la echen de una vez. Eso fue pues parte de que lo que va sucediendo, porque poco a poco han ido calentando las cositas y todo eso, pero muchas personas como viven su día a día, ni siquiera se dan cuenta de todo lo que nos hacen, pues definitivamente. Pero como esto fue como que la gota que derramó el vaso, entonces si se dan cuenta, muchas personas pues cuando bloquean ya no es aquella, ¿cómo se llama? Como aquel enojo, sino que, o sea, es como una unión o una comunión, puesto que nos han hecho trizas, pues el sistema nos ha hecho trizas y nosotros como ciudadanos, como guatemaltecos y como todo, ni siquiera nos hemos dado cuenta de todo eso, pues definitivamente. Nos quedamos callados, es la verdad. Pero fíjese, Abel, que hay un asunto. Y usted tiene razón en una parte, dice, ya nos cayó mal y todo, pero si usted ve el recuento de representantes de los pueblos en el Congreso, si realmente fuera así como tal vez estrictamente como usted lo está diciendo, partidos de centro izquierda y de izquierda tuvieran más diputados que los de derecha. Por ejemplo, Codeca es un grupo fuerte. ¿Cuántos diputados mete Codeca? Quiere decir que la misma gente que está con Codeca va a manifestar, va a hacer lo que sea, porque como le digo, hay pago. Pero a la hora de votar no votan por los de Codeca, que es Sonia Raúl, ¿verdad? Diputado, 2 diputados. Fíjense, le voy a contar otro caso. ONG. Se tienen que alternar los candidatos porque saben que solo 1 o 2 van a entrar. Entonces, en una elección, el que iba en tercero pasa primero,
el que iba en segundo pasa a tercero y el de segundo, y así va, porque digamos en Huehuetenango, que son 33 municipios, y eso un distrito electoral fuerte, ahí entran 9 diputados, pero tres